La guerra civil galáctica se lucha en todos los sectores. La Alianza Rebelde está intentando evitar que el Imperio la destruya. Misión a misión, sector a sector, la rebelión se enfrenta cada día a su propia destrucción. Pero, ¿por qué lo evitan? Gracias a gente excepcional. Los ases rebeldes se encuentran entre ellos. Pilotos excepcionales capaces de llevar las misiones más arriesgadas y llevar a la República a su restauración. Hoy, en las pantallas, los suplementos de la era rebelión. Buenas a todos, soy Ezcarden y estoy aquí para hablar de los últimos suplementos en español de la rebelión. Una vez los terminemos, pues bueno, faltarán muchos porque en inglés existen 5 más. Pero bueno, poco a poco, a medida que vayan saliendo en español, los iremos tratando. Volverá a Star Wars en breve porque, bueno, pues hay más juegos de Star Wars que tratar, entre ellos el Filo del Imperio, que es un juego que la verdad me gusta muchísimo. Pero hoy tenemos aquí Arda 1 y Objetivo Fijado. Vamos a empezar por Arda 1. Arda 1 fue el primer suplemento de la era rebelión, es una aventura que sigue coalición de todos los que ha sido las líneas de Star Wars de Fantasy Flight Games, que es sacar una aventura de inicio por juego. Después, bueno, pues están sacando más. La verdad, creo que son aventuras que tienen bastante calidad, aunque quizás algunas sean un poco conservadoras, ¿no? En esta aventura disponemos de una misión en la cual los jugadores van a intentar evitar que una célula rebelde sea destruida, porque, bueno, bien en la contraportada hay un traidor en la rebelión. Esto se va a saber relativamente pronto. Bueno, voy a intentar evitar hacer spoilers, pero bueno, es una aventura, una reseña de una aventura y va a ser un poco complicada. Las aventuras de Star Wars además están hechas por el mismo patrón, ¿no? Es un poco lo que dije, ¿no? Que los suplementos de Star Wars carecen en parte un poco de alma, ¿no? De vez en cuando hay alguno que se sale de esta tangente, como puede ser el de los HUD o Special Modifications, pero son libros extraños, ¿no? Que digamos que no es la norma. Bien, nos van a presentar un poco un resumen de la aventura, cómo prepararla, y así como algunos consejos básicos de cómo motivar y traer a los personajes, ¿no? Una cosa que va a tener es que todas las aventuras van a tener unos pequeños recuadros de texto hablando de cómo integrar los deberes de los personajes en los escenarios. Eso la verdad está bastante bien y la verdad bastantes ideas. Me gusta mucho, ¿vale? Una cosa que tiene son estas fichas planetarias a una página completa que va teniendo a lo largo de todos los suplementos, el básico, las aventuras. Siempre vamos a tener planetas con esta información que poco a poco van a ir rellenando los planetas. Sinceramente, bueno, pues si tiráis de la Wikipedia, ¿no? O páginas de fans de Star Wars, pues ya disponéis de muchos planetas. Pero la verdad, se agradece esto de poder sacar la ficha a los jugadores con la imagen del planeta, que no siempre está disponible para todos, unos parámetros básicos. Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. En partida muy reciente, pues los jugadores no querían llevarse el carguero vacío, ¿no? Y decidieron que lo iban a llenar, ¿no? Iban a un planeta que tenía unas necesidades concretas de alimentos y estaba en un planeta granja, con lo cual decidieron, pues bueno, aunque no fue muy lucrativo, ¿no? Pues dio ese tono de trasfondo, ¿no? Sobre todo para una aventura de gente que lleva comerciantes. Bueno, la aventura, pues bueno, nos va a venir una serie de complicaciones, ¿no? Va a empezar con los jugadores empezando a huir de unos perseguidores imperiales, ¿no? Están buscando una base rebelde, ¿no? Para aparcar, te dicen cómo meter a gente de la rebelión. Y entonces una vez allí, pues vamos a tener un montón de escenas a lo largo con la rebelión, ¿no? Con un montón de personajes, localizaciones, una base rebelde, cuando va a empezar a estallar un problema por un asalto imperial. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque va a venir las reglas de combate de masas, que son unas reglas muy sencillas, pero que demuestran una vez más que la era de rebelión pues no es un manual que esté muy planteado para hacer partidas que propone, porque las reglas de escuadrones, de batallas a gran escala, de batallas en masa, pues no vienen en el básico. Entonces un juego de temática bélica, sobre todo de Rogue One, bueno, con cosas como Rogue One o las series o tal, en la que pues llevamos militares, no tengamos las reglas para llevar a cabo operaciones militares, pues la verdad nos es muy extraño
y incompleto que no vengan, ¿no? Entonces, el tener que comprar gran parte de los suplementos para poder disponer las reglas básicas de guerra, la verdad queda bastante mal. La regla es relativamente sencilla. Lo que haces es coger tantos dados verdes como la capacidad de tus tropas, ¿no? Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, marines rebeldes o ATRTs, pues son 3 dados, o sea, tienes una tabla de conversión en la calidad de tu fuerza en dados verdes. Upgradeas tantos dados, mejoras tantos dados como la habilidad de liderazgo del general, y la dificultad es el número enemigo, por ejemplo, si estás a 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, pues una fuerza abrumadora. Y además tienes una serie de dados azules y dados negros por condiciones especiales de combate. Por ejemplo, imagínate que es una zona que está siendo bombardeada por TIE Bombers, pues tendrías a lo mejor 2 dados negros porque simulan el bombardeo. La verdad es una regla que está bastante bien, es bastante abstracta, pero está muy bien planteada y tiene cierto punto de detalle, ¿no? Porque además hay una serie hay una tabla de gasto de amenazas, triunfos en batallas en masa, en la que, bueno, pues poco a poco vamos a ir causando bajas y vamos a ir ganando o perdiendo estas batallas. La verdad es una regla que está bastante bien. Tiene un par de batallas en esta escena, ¿no? Una escena brutal, unos Stormtroopers atacando, tal, en el que además los jugadores van a necesitar una cosa que le han entretenido, que han estado conociendo la base, han estado conociendo sus puntos fuertes y flacos, es que si más o menos lo han explorado suficientemente bien, pues ahora en el plano de la base, entonces se pueden hacer escenas de resistencia y de lucha muy buenas, en la cual, bueno, pues tienen que estar evacuando el lugar. Después vas a tener una persecución de cazas hasta que hace un huido del espacio, ¿no? En el segundo capítulo, pues los jugadores van a ir al nuevo planeta rebelde, que es Yangomir, en el cual, bueno, pues hay que crear una nueva base rebelde. Y es muy curioso esta escena por la que los jugadores van creando un poco y van explorando la zona y van preparando un lugar para tener la zona rebelde preparada, cuando de repente, pues bueno, el Imperio les va a volver a pillar. Y ya aquí, pues ya la cosa va a cantar de que está ocurriendo algo, ¿no? Hay un montón de consejos, un montón de PNJs, un montón de gente que reclutar. La verdad, este capítulo está bastante bien. Y por último tenemos una visita a un planeta bastante más oscuro, más bestia. Es un antiguo planeta santuario Sith, en la que, bueno, pues los jugadores ya se van a tener que enfrentar, digamos, a esta resolución de la partida, intentando con entre otras cosas, una infiltración en un palacio imperial, un montón de luchas contra los imperiales, una lucha con cazas. Y bueno, la verdad, la aventura quizás sea muy simple, no es una gran aventura, de hecho, lo que se refiere de que no es algo que vaya a sorprender, pero creo que tiene unas grandes escenas y es un gran punto de partida para encontrar una partida de corte militar. La segunda aventura que han sacado, por cierto, es mucho mejor. Pero bueno, yo creo que esto es un gran punto de inicio y es una gran mini campaña si se tiene un poco de trabajo para poderse enfrentar a él. La verdad tiene muy buena pinta. Quizás no sea tan buena como la joya de Yavin, pero desde luego esto es una gran aventura que los jugadores puedan disfrutar. Bueno, el segundo suplemento ya es Objetivo Fijado. Objetivo Fijado es uno de esos libros que son lo que podríamos decir profesionales. Cada básico de Star Wars, de Fantasy Flight Games, tiene como 6 profesiones principales, en el que para cada una están sacando un libro. Pues este es el dedicado a los ases. Y aquí vamos a ver que, bueno, lo que tiene el problema de casi todos los libros profesionales, en los últimos ya están cambiando un poco la dinámica, porque supongo que han tenido bastantes quejas, es que están cortados con el mismo patrón, ¿no? Y que además su uso es muy condicional. Bien, ¿cómo vamos a tener? Primero vamos a tener un capítulo de introducción en el que nos va a hablar de los combates con cazas y los combates con vehículos en el universo de Star Wars y ciencia ficción en general. Nos van a hablar de los ases, en el cuales serían un poco la posición que tienen en la galaxia cada uno de los tipos de ases, ya sean los artilleros, los conductores, los jinetes, los pilotos, los temerarios y los trucadores, y cuál es y cómo afecta la fuerza en los ases, ¿no? Cómo los ases podrían ser afines a la fuerza. Esto es algo que tienen en común todos los libros de la rebelión hasta ahora, al menos los 3 que yo he llegado a ver, que es el de embajadores y el de comodoros. Pero bueno,
Ahora que vamos a empezar el capítulo 1, el capítulo 1 va a empezar un poco con qué motiva a los ases a estar con la rebelión y ser ases, ¿no? Pues por ejemplo, ¿qué podría llevar un artista? ¿Qué podría llevar un piloto de pruebas? ¿Qué sería un piloto rural? Por ejemplo, Luke sería un piloto rural. ¿Qué sería un veterano de las guerras clon? ¿No? ¿Cómo encajaría cada uno de los trasfondos, una serie de trasfondos de ejemplo en cada uno de las pequeñas habilidades? Eso es mi móvil de nuevo. Las pequeñas habilidades y cómo esto va poco a poco introduciendo en la rebelión. La verdad, es un capítulo que, si bien no es del todo útil porque no tiene nada de estadística, esto no afecta a nada, sí que nos va a poner en el enfoque de cómo esta gente se une a la rebelión, todo este tipo de gente. Digamos que es una serie de ejemplos, pero que están bien paridos para saber cómo encaja porque con los ases a lo mejor no es muy complicado, ¿no? Hay clases que no son muy complicadas, el as, el contrabandista, son complicadas de visualizar, pero por ejemplo el colono, pues este capítulo era bueno porque entiendes el por qué existen los colonos en el filo del imperio, y bueno, ya os digo que no encajan muy bien. Pero bueno, queda bien para enfocar es casi una nota de diseño por qué han decidido crear esta clase, ¿no? Basándose un poco en los ejemplos de las películas y las novelas. Después viene una serie, los deberes del ases, con una tabla de deberes exclusivas para ellos, con deberes nuevos. Vienen especies nuevas, que es el chanfran, el desdeliano y el sexo, que veis que no son grandes razas, no son especialmente conocidas. Quizás este de aquí sea una de las más representativas del universo Star Wars. Las otras dos pues han visto bastante poco. Van a venir sus planetas natales, sus estadísticas, ventajas, desventajas, un poco como todo, ¿no? Tienen cada uno tiene un pequeño cuadro explicativo de alguna curiosidad de la especie. Por ejemplo, los sextos pues hablan de las carreras de vainas. Y aquí vamos a empezar ya con las pequeñas subclases, ¿no? Una de ellas tenemos el jinete, que es una clase muy extraña porque es un jinete de bestias, o sea, de animales, ¿no? De animales de monta. Entonces realmente es una clase de estas que condicionan, ¿no? La campaña, o sea, no es muy útil a menos que el narrador lleve las circunstancias a que esta clase sea útil. No suele ser lo habitual, ¿no? Es una de estas clases muy circunstanciales, ¿no? Llevo esto y entonces la partida tiene que hacer cosas para que este personaje se pueda lucir. Es más complicado, es menos multifacético que otras, que tendrán un poco más. Pues este es un poco menos, ¿no? Además es el as menos común, ¿no? Porque todos los demás van mucho de vehículos y sobre todo de cazas, y este es un poco el que menos, ¿no? Tenemos el temerario, que vendría a ser... El temerario es una clase muy divertida, porque lo que tiene son maniobras locas con los cazas, ¿no? Y los vehículos, lo cual, pues la verdad, tiene cosas muy interesantes. Y el trucador, que vendría a ser una persona que se dedica a tener una especie de vehículo personalizado, y lo va personalizando y customizando un poco a su gusto, ¿no? Vendría a ser el tecnificado del cazarrecompensas, ¿no? De que va teniendo cosas gratuitas y le va metiendo cosillas al vehículo, ¿no? Que hace que este pueda llegar a sorprender. Tenemos la descripción de los nuevos talentos, las motivaciones de ases, que viene una tabla de motivación exclusiva para ellas, aparte de las básicas. Y por último vienen las capacidades distintivas. Las capacidades distintivas son habilidades, podríamos decir habilidades supremas. Si tú completas gran parte del árbol, consigues 2 de los últimos talentos concretos, abres como una especie de árbol definitivo, en el que, bueno, pues tenemos dos. Uno de ellos es la supervivencia inaguantable, que es básicamente hacer que tu vehículo sobreviva a pesar de que sean 2 tornillos. Y el último tenemos este es mío, ¿no? Que es, digamos que sería crear como una especie de duelo entre 2 cazas. O sea, tú determinas un objetivo y entonces digamos que tú y ese objetivo os vais fuera de plano, o es vuestra propia escena, y después ya volvéis a lo que sería la realidad. Después tenemos el capítulo 2. Este capítulo, para empezar, el capítulo 1 suele ser, por así decirlo, el que suele ser más usado y el que suele ser más útil para casi todo el mundo, ¿no? Y gran solo parte de él, porque es mucho de creación de personajes, habilidades nuevas, talentos nuevos, profesiones nuevas. Entonces hay mucha gente que lo único que usa realmente de los libros profesionales es este. El siguiente libro, en la siguiente sección del libro, la sección 2, digamos que es para aquellos que profundizan un poco más en el sistema. Lo que les importa también es mucho el detalle de los vehículos, equipo y este tipo de cosas. Entonces aquí vas a tener una serie de armas primero tenemos un capítulo de armamento en el que tenemos armamento muy raro para ases, ¿no? Porque son cosas como pistolas pequeñitas, pistolas blaster de autodefensa,
armas cuerpo a cuerpo, trajes de piloto, trajes tal, o sea, son cosas que podría usar unas fácilmente. Tenemos una serie de equipo general, también relacionado con los ases, desde juegos de herramientas hasta equipos de domesticación de animales. Ya os digo, esto es lo que tiene interesante, es que ese equipo habitualmente relacionado con la profesión, puedo pillarlo cualquiera, pero es como muy temático para la profesión del as. Y por último tenemos el droide, en el que a mí me ha sorprendido ver el droide R7. ¿Por qué me ha sorprendido? Porque el R7 es un droide que se crea específicamente para el ala E en las novelas, y yo juraría que el ala E es el primer caza de fabricación en serie de la Nueva República. Me tendría que volver a leer las novelas porque las vi hace años, pero yo juraría que el R7 no debería poder existir en el trasfondo. Es curioso también porque los droides astromecánicos, los modelos R, pues digamos que no están excesivamente diferenciados. Es verdad que tienen su aquel, pero que yo, que la verdad había una novela que hacía bastante hincapié en todas las distinciones entre todos los modelos R, una mecánica que hablaba de todos la diferencia. Precisamente uno de los que sale los R7 te hablaba de todos los tipos R, R1, R2, R3, las diferencias tal. Pues esto no se refleja, ¿no? El viaje hiperespacial en Star Wars, pese a que por ejemplo el libro contrabandista y algunos otros libros bien especificado, hay cosas que no vienen tan especificadas como estaban antiguamente. Yo comprendo que sería una chapa tremenda y que tampoco es lugar para una especie de universo pulp de ciencia ficción el llegar a esos extremos de explicarte lo de las carreteras espaciales, lo de los computadoras de análisis de ruta y este tipo de cosas. Pues a lo mejor no está bien, pero a veces se entretienen con cosas muy nimias y bueno, pues esto que sería bastante más interesante pues no viene, ¿no? Después vienen un montón de perfiles de vehículos terrestres, acorazados, baterías antiaéreas, deslizadores. No vienen muchos, pero vienen bastantes. Vehículos aéreos, que vendrían a ser pues vehículos aéreos atmosféricos. Y por último ya vienen los cazas estelares y las lanzaderas. Los cazas estelares es curioso, ¿no? Porque viene un par de vehículos de las guerras clon, ¿no? Y a continuación vienen pues todo el abecedario de cazas de la rebelión, ¿no? El ala H, el ala I, el ala R, el ala tal, todo, gran parte del abecedario, gran parte de las naves que se podían echar de menos, incluso algunas que yo no conocía, como el ala H o el ala V, que yo conozco un juego de la Nintendo 64, que sé que forma parte de unos cómics. Pues es curioso. Y después viene pues toda la retahíla de cazas TIE. Vienen 6 cazas TIE distintos, o 7, no me acuerdo, eran 6. O sea, aquí vienen 5 más. Luego viene el TIE Sombra, que es una especie de bestialidad también. Yo en las novelas hace unos cristos que te cagas. Pero la verdad es muy muy curioso, ¿no? Como todas estas naves, todos estos cazas, pues te da casi para dirigir cualquier novela del Rogue Squadron, o incluso los juegos del TIE Fighter, el X-Wing, o ese tipo de juegos. Pues ya puedes jugar casi, porque tienes casi todos los grandes modelos distintivos de TIE, de ala, que había y que faltaban en el básico. Vienen un montón de modificadores de vehículos nuevos, tanto para terrestres como para cazas. Y por último ya tenemos el capítulo 3, que vendría a ser el capítulo que la gente menos suele usar o que más suele usar. A mí particularmente el capítulo 3 de estos profesionales me gusta mucho, aunque he de decir que es bastante centrado y bastante encorsetado. O sea, a veces la campaña tiene que ir un poco de eso para poder dar un buen uso, ¿no? Aquí nos van a hablar de misiones y cosas en los que UNAS se suele dedicar, cuáles son sus deberes, por ejemplo, patrullas piratas, corsarios de la Alianza. Después va a venir una serie de reglas específicas para droides astromecánicos. Esto está muy bien, porque es lo que hablaba antes. Quizás le faltaba un poco de distinción para las series R, pero bueno, comprendo que no tenga ese tipo de detalle, en el que nos habla de todo el apoyo y cómo puede funcionar un personaje o un PNJ que sea droide astromecánico, para que los jugadores tengan ventaja con él, ¿no? Por ejemplo, permite hacer maniobras tal, o permite hacer cosas exclusivas con ese tipo de personajes, ¿no? Y ese tipo de droides. La verdad está bastante bien ese punto. A la gente que lleva cazas les da bastantes opciones bastante interesantes, ¿no? Y demuestra la superioridad que puede tener, por ejemplo, los cazas de la serie A, que todos tienen un droide astromecánico de serie. Después viene una serie de encuentros interesantes para ases, ¿no? Son una serie de encuentros precreados,
Y terrenos de combates de cazas, que es como si luchar una nebulosa en un campo de asteroides, entre naves. Vienen de hecho tablas para usar triunfos y amenazas en campos de batalla concretos. Por ejemplo, pues cosas que puedes hacer si estás navegando en un campo de asteroides. Pues por ejemplo, pues un asteroide te impacta, o por ejemplo tú burlar a la gente entre asteroides. Pues la verdad estas tablas están muy bien, la verdad. Y no es tanto problema como puede ser la regla de duelos de pistola, ¿no? Esto es bastante más orgánico. Y por último, como tenemos gente que la clase de jinete, pues viene una sección entera en la que te habla de cómo llevar animales de monta, cuáles son cosas exclusivas que se pueden amar y maniobras exclusivas que se pueden hacer con ellos, reglas para domarlos, las reglas para llevar animales no domados y, bueno, pues un montón de animales para poder usar a nuestro personaje. Es muy curioso porque esta gente, pues por ejemplo, puedes llevar el animal en un carguero y salir con él después, ¿no? Que es un poco la ventaja que tiene un piloto de caza, pues iría en caza y no podría llevarlo, por ejemplo, en un carguero. Sin embargo, si los jugadores, por ejemplo, llevan la nave tipo Lambda, pues podrían llevar uno de estos en la bodega de carga y cuando sea el momento, pues el otro salir montando sobre uno de estos bichos, ¿no? Desde todo, desde voladores a terrestres. Y por último tenemos una serie de reglas de enemigos y rivales de los ases, que la verdad a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque te habla un poco de cómo llevar antagonistas, rivales, esbirros, cómo tener misiones entretenidas para los ases y ese tipo de cosas. Quizás un problema es que está pensado para mucha gente que lleve pilotos de cazas. Entonces a lo mejor si llevas embajadores, ese tipo de cosas pueden llegar a ser un poco más coñazo, ¿no? Y recompensas específicas para los ases, cómo te conviertes en as, qué cosas pueden tener, cómo darle cosas a los ases, ¿no? Como títulos, apodos, sobrenombres, reputaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo es esta entre pilotos rebeldes, ¿no? La rivalidad, es decir, tú has derribado 5 casas, yo he derribado 6, y un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y como unas consejos de interpretación y cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Y cómo hacer el cálculo de enemigos abatidos y tal, para llevarlo un poco a partida. Pues yo os digo, el libro la verdad está muy bien. De los libros que están en español, pues obviamente es el mejor. Aunque he de decir que el de embajadores, que es el que próximamente va a salir, es bastante mejor. De hecho, si le hacemos caso a lo que nos muestra Fantasy Flight Games, bueno, a la página de Edge Francia, perdona, antes de Semana Santa vamos a ver un desembarco de bastantes suplementos de la Era de Rebelión. Espero que sea cierto, pero la verdad es que es una gran línea. No puedo hablar de la de Fuerza y Destino porque solo he leído un suplemento, pero la Era de Rebelión la verdad mola bastante. Y lo que falta del Filo del Imperio, que es el Special Modification, y creo que es uno de los mejores libros que ha sacado Fantasy Flight de la línea Star Wars. Pero bueno, esto es todo por ahora. Soy Ezcardan. Hay una cosa, la debate reseña de Dungeon World probablemente se vaya a cancelar porque a día de hoy solo tengo un colaborador. Nadie más se ha mostrado interesado o ha querido venir a mi canal a debatir sobre Dungeon World. Así que, bueno, pues probablemente lo voy a cancelar. Pondré un comunicado, probablemente cuando veáis este libro ya existe el comunicado en mi cuenta de Google Plus. Y la verdad es que ha sido una auténtica lástima, ¿no? Volveré a afrontar sobre ello. De hecho, probablemente haga un vídeo especial hablando sobre un poco qué ha supuesto esta iniciativa de hacer Dungeon World. Pero bueno, eso ya serán otras cuestiones. Por ahora, el siguiente vídeo veremos, ya os digo, cultos innombrables. Y lo siguiente, pues ya iremos viéndolo. Os recuerdo además, febrero va a ser un mes temático en el que se va a analizar toda la línea de V20. Espero que estéis ahí para verlo. Hasta luego.